Bienvenido al podcast de Capillo Calvario, Chihuahua, un espacio para profundizar en nuestra fe en Jesús. En esta serie, El Evangelio de la Carne, confrontamos un concepto engañoso que puede apartarnos de una vida abundante en el Espíritu por medio de la fe. Ponte cómodo y acompáñanos en esta conversación del día de hoy. Pues hoy es una mañana fría, la más fría del año. No sé, no te creas, no sé. Sí, es la más fría del año, pero... Pues sí, ¿no? Como -4, -5. Sí, a mí sí me gusta, la verdad. 4 grados también. ¿no? -4. -4. ¿Y ayer también? ¿O ayer fue? No, ayer no fue tanto. No. Y si este podcast sale como va a salir en verano, entonces... No. Pues mínimo se va a sentir como verano. Para como es el clima de Chihuahua, se va a sentir como verano, aunque sea diciembre. A mí sí me gusta despertarme y que esté así súper frío. Sí, a mí Prepararme también. el cafecito. Y hay unos locos que suben sus historias de hace una hora salí a correr. Están locos. En short. Soy mejor que tú. En short. ¿A quién quieres Eso se trata de esa impresionar? historia. Como esos, hay un vato de Casas Grandes que se mete al hielo, que tiene una hielera así afuera de su casa. Pues es ranchero, o sea, tiene... El vikingo. Sí, ese. Y luego acá rompe el hielo y luego se mete así 8 minutos. Dicen que es muy bueno, pero no. Dicen Sí, que... para el sistema inmune o algo así, ¿no? Sí, No, hombre. Pues hay pero- otras maneras de hacer eso. coman limoncitos o naranjas, Juguito de naranja, vitamina C y D. cosas de eso. No, gracias. Pero yo al agua fría sí le tengo mucho No, el agua fría sí. respeto. Pero el clima frío sí, yo creo que Sí, es lo mejor, la sí es verdad. lo mejor. Ajá. Gracias al equipo de producción que nos puso un calentoncito aquí. Y no estamos... Sí. Cafecito y todo. Híjole, se me olvidó mi café. Producción. Ay, no. Sí, se me olvidó, pero está bien. Y gracias No pasa a... ¿En qué taza te lo vas a servir? Pues a ver, eso va a demostrar qué tanto... No, pero tú no tienes una taza yo no tengo especial. Bueno, para los que están escuchando y no están viendo, Jaime está cargando una taza en forma de tele, color... Pero ahora sí, como tele vieja. Como Sí, tele como vieja. tele Con, vieja. con paneles de madera. Cuando se calienta cambian los colores, pero como ya casi me cae mi café, ahorita... Cambian los colores. Sí. ¿Y no lo viste? ¿No viste la No, pantalla? hombre. Se No, prende no es- la pantalla y salen los Acuérdense colores. que la estos. atención no es lo mío. Desearía que lo fuera. Bueno, ¿qué tan en el- vieja si ya está a colores? Bueno, sí, ya es viejo, ¿verdad? Sí. Sí, perdón. 80. Pero a ver si en el siguiente podcast ya podemos hacer que funcione. Que prenda. Sí, que prenda. ¿O te traes la otra? Nos de está Mario retando Bros? a que cada De quien Mario traiga Bros. una taza chida Sí. a la siguiente. Yo ya me compré 2. Esta y otra que está padre. Ya la verán. Oigan, pero no va a causar eso después conflicto, como en algún momento los tenis de Dani y los míos causaron conflicto. ¿No te No me acuerdas acuerdo. que alguien comentó esos hermanos ya que dejen de presumir sus tenis? ¿Por qué? ¿Empezamos a hablar de los en un tenis? podcast. No, nada más se veían los tenis y Ah, como que sí. a alguien le pareció ofensivo. Sí, es cierto. Y yo, O pero sea, pues, no- ¿qué hacemos? nunca hablamos de ¿Nos eso nada más. descalzamos o qué hacemos? O sea, No me acuerdo de eso. yo Es me que es acuerdo cuando mucho estábamos en de los eso. sillones. Ajá. Sí, ¿verdad? Sí, es de mis comentarios favoritos, la verdad. Pero ¿quién está pensando en los tenis cuando hemos dicho a veces hasta algunas barbaridades? No Y- sé. Pues al parecer nosotros estábamos Sí. pensando en nuestros tenis. La razón por la que todos están muy contentos hoy. ¿Sí saben por qué es? ¿Porque está haciendo frío? No. No, No, porque no, desayunamos. no. Hay otra cosa. Hay una razón más Más grande. importante. Muchas gracias. Nuestras oraciones y al Ah, parecer claro. los episodios fueron Sí. escuchados. Sí. Sí. Pero Nuestra patrocinadora. recibimos burritos Gracias, de chicharrón prensado buenísimos hoy. Deliciosos. Y pues Muchas gracias. yo creo por eso andamos tan de buenas. Van a escuchar nuestras voces más humectadas y lubricadas por la grasita de Gracias, tú sabes chicharrón quién eres. prensado. Sí. Muchas Gloria a gracias. Dios. Yo la verdad nada más por eso regresé. Nada más por eso. Yo ahorita me voy, no sé. Ok. No- Entonces, Muy ricos. si alguien más quiere bendecirnos de la misma manera, adelante. Tiene buenos efectos en el podcast. Sí, la verdad que sí. Estamos muy felices, sí es cierto. Pues Sí, eso. eso. Es un O pro- sea, Se crea la imagínate, atmósfera. Una mañana Eso sí es crear fría la atmósfera. con Eso sí es burritos crear. de chicharrón prensado. ¿Quién no quiere eso? Pero Cafecito. también una mañana caliente con burritos de chicharrón prensado. no, X. sí. En el verano, burritos de chicharrón prensado. Bueno, cualquier Sí, temporada. así que estás haciendo, Dani. Ok, pues continuaremos con el tema. Oigan, todavía Gran queremos tema. escuchar sus comentarios al Sí. respecto porque hemos escuchado diferentes opiniones con respecto a la frecuencia que estamos liberando los podcasts y la duración. Tenemos una estrategia con todo esto, estaba pensado y lo platicamos, pero igual nos gustaría escuchar sus opiniones y queremos recordarles que de verdad, de preferencia, terminen toda la serie para que tenga sentido lo que estamos diciendo, porque las cosas fuera de contexto sí pueden ser problemáticas. Sí. Y lo que menos queremos es causar tropiezo o alguna ofensa. Realmente queremos edificar.
pero para que se cumpla el objetivo tienen que escucharlos todos, si no Sí. creo que se va a quedar incompleto y no se va a lograr mucho. Especialmente si se detienen ahorita que estamos ilustrando el problema, pues Se queda con el realmente no va a haber problema. un panorama correcto de qué es lo que queremos decir. Sí, parece que no, pero sí hay una dirección. O sea, sí vamos a algún lado. Ahorita algunas cosas se pueden oír raras, medio controversiales tal vez, pero sí hay una dirección a donde vamos. Ujú. Y este episodio y los que siguen, vamos a profundizar en el tema del pecado, ¿no? O sea, como la consecuencia. Porque ¿qué terminamos hablando el podcast pasado? Como David no sabe. ¿No? No ha salido. Pues bueno, pues básicamente es como profundizar en el pecado, ¿no? El concepto de pecado. Porque creo que todos hemos escuchado esa palabra. Todos hemos escuchado la historia del Edén, qué pasó en el jardín, pero tal vez no profundizamos en las consecuencias que eso tuvo en nosotros, o sea, ahorita en el presente. Y en la humanidad y para nosotros ahorita en el presente. Pues de lo que terminamos hablando la vez pasada fue el engaño de la serpiente, precisamente. De la estrategia esa que usó y que siempre ha usado y que ha resultado tan efectiva. Que no necesita trucos nuevos. Y volvemos a caer, y volvemos a caer, y volvemos a caer. Aunque sí hay una diferencia entre la consecuencia que tuvo ese día o ese momento en la humanidad. Y es la misma estrategia que sigue utilizando el enemigo hoy en día, pero eso dejó una marca en toda la humanidad. Y es lo que vemos que explica la Biblia y en Romanos es muy claro. El hecho de que a partir de ese momento algo cambió en la raza humana. Sí. Ok. Pues tú, pastor. Que realmente donde vamos a estar ahora, vamos a estar platicando acerca de lo que sucedió en Génesis, en ese encuentro que tuvieron Adán y Eva. Hay muchísimo tema en todo esto. La verdad, Sí. yo no sé si les ha pasado. Yo quisiera que Génesis 1 fuera mucho más amplio. Sí, más Génesis específico, 1, sí. 2 y 3, sí, o sea, que tuviera muchos más detalles. Hay muchas cosas que se quedan abiertas, pero bueno, tenemos lo suficiente para entender lo que Dios quería revelarnos y tendríamos que irnos a este momento después de la tentación de la serpiente, el encuentro que tuvo con Eva, comieron del fruto y todo lo que esto causó en los seres humanos, entendiendo a Adán y Eva no solamente como humanos, sino también como representantes de la raza humana. Yo creo que eso sería importante meterlo a la conversación. Sí. Lo que pasó no fue solamente para ellos. Vamos a hacer una pequeñísima pausa técnica. Regresamos de nuestra pausa. Me preguntan Oigan, cómo se va a pusieron escuchar eso? comercial. Se va a O sea, hay que escuchar- poner un comercial, ¿no? Ahí o algo. ¿Quién se Sí. quiere anunciar? Ajá, pues sí, podemos para empezar. Arquitecto Vamos a Jaime ver. Figueroa. Yo hago el audio. No, gracias. Mejor no. Con musiquita tras funk, por alguna razón. Vamos a abrir espacios para patrocinadores ahí. Pero así cosas que así bien random. No sé, que estaría bueno. Bueno, Taquetes Martínez. ¿Qué? Taquetes Ándale, Martínez. Y taquetes. dijeron raro. Sí, sí, sí. Pero ya hay que entrar al tema, se me hace. Se va a Oigan, ¿les escuchar bien parece raro. si leemos la porción de Génesis Sí. como para arrancar? Es Génesis capítulo 3, versículos del 14 al 20. Dice, entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente, por lo que has hecho, eres maldita, más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes, andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará en la cabeza y tú la golpearás en el talón. Luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido, pero él te gobernará a ti. El hombre le dijo, y dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la cual fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Casi siempre se le da el enfoque de un castigo a esto.
Y no quiere decir que Dios no tenga el derecho de castigar, pues lo platicamos las otras veces, que Él es el que tiene el derecho de hacer lo que Él quiera con eso, pero creo que más que un castigo es una consecuencia, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? O sea, es una consecuencia de lo que pasó. Todo esto es una lista de, pues, por lo que hiciste va a pasar esto otro. No tanto como porque lo he escuchado mucho como Dios se enojó Y para luego, que te duela. Ándale. Ajá. Y no sé qué piensan si es así. Es que creo, a veces el tema de lo que es congruente desde una perspectiva divina es bien difícil para nosotros percibirlo Claro. sin que se sienta personal o como un castigo. O sea, Dios creó un esquema que es perfecto, dio órdenes que son perfectas y mantiene congruencia consigo mismo. Dentro de eso hay justicia, hay misericordia, hay amor, pero Él les dio una advertencia y las consecuencias eran pues las que estamos viendo aquí. O sea, es un tema complejo. Tal vez todo esto lo pudo haber dicho antes y hubiera sido exactamente lo mismo. O sea, sí es cierto lo que dice Dani. O sea, todo esto va a pasar si pecas. Todo esto va a pasar si haces lo que te digo que no hagas. Pues de hecho sí les dijo morirán. Sí, pero digo, aquí ya está más específico. Sí, ¿me está explico? desglosado. Pero sí, desglosado, pero lo vemos así como que, y me voy a enojar tanto que te voy a lastimar y te voy a herir de esta manera. Es que a veces como que interpretamos a Dios o las cosas que leemos en la Biblia como respondemos los humanos. Y pues es un error humanizar así a Dios, porque explicarlo así tiene sentido cuando ves si tus papás reaccionan así o si aprendiste así o si tú lo haces, pero tenemos que irnos al revés, ¿no? O sea, cómo es Dios y ver todo su carácter en contexto, todos sus atributos no dejan de coexistir en sí mismo cuando Dios toma una decisión. Entonces, cuando Dios estaba haciendo esto, estaba permitiendo las consecuencias y al mismo tiempo la estaba ejecutando como juez también. Y otra cosa que es bien importante es que aquí también podemos ver el rol que juega el liderazgo. O sea, el hombre estaba como cabeza de la creación y tanto afectó, o sea, tan era la cabeza de la creación que su caída afectó todo lo que estaba bajo de él. Entonces, la tierra fue maldita o maldecida por la decisión del hombre y de la mujer. Entonces yo creo que eso también nos debe llamar la atención, lo que significa realmente el liderazgo. Sí, la autoridad, realmente el peso que es autoridad. Y nada más quería como paréntesis para la gente que nos escucha. Dios puede castigar, lo hace y tiene el derecho, nada más para que no vaya a haber confusión. Pero aquí estamos hablando de lo que sucedió como consecuencia de, no es Dios cayendo en el pecado humano de la ira. Eso no es lo que es. No es un Dios inmaduro que necesita que paguemos las consecuencias de nuestros actos. Sí. Es un Dios congruente consigo mismo y es perfecto. Y casi siempre es así. O sea, realmente si analizamos el carácter de Dios, Él siempre nos advierte las consecuencias. Y cuando sentimos un castigo, o es que me está yendo mal, o no sé. Cuando sentimos un castigo de parte de Dios, casi siempre es Dios diciéndonos, pues te dije, ya te había dicho qué iba a pasar. Tú decidiste meterte ahí. Yo cuando pienso en castigo, pienso en Sodoma y Gomorra. O sea, es diferente así de que, no sé, si no estás diezmando y sientes que Dios te está castigando porque perdiste tu trabajo, pues realmente creo que no es un análisis correcto. O sea, son cosas paralelas entre sí, no son una y después la otra. Castigo sería que no di mi diezmo y luego me cayó un meteorito. O sea, porque esa es la evidencia que tenemos de castigos. O sea, vivimos las consecuencias de nuestras acciones, vivimos la consecuencia de nuestra falta de fe, vivimos las consecuencias de nuestra avaricia en el caso del diezmo, que no quiero profundizar más en eso. Yo ya me he metido en muchos problemas. Pero un castigo, o sea, Dios sí castiga. Tenemos evidencia de castigos. Pero también tenemos ejemplos donde nada más es humanos pagando las consecuencias de sus actos. Y las pagamos en misericordia. O sea, la mayor parte del tiempo Dios no ejerce toda la consecuencia o no permite toda la consecuencia que deberíamos tener. O sea, aún en medio de las consecuencias de nuestra desobediencia, Dios tiene misericordia. Sí. Y nos guarda. En ese tema he estado platicando mucho con mi suegro, que pues es un experto en agricultura y en cosas de ganadería, y en lo
lo mucho que produce la tierra, o sea, lo bondadosa que es la creación de Dios para con nosotros y lo que produce para alimentarnos. Y pienso, esta es la versión maldita de la tierra. O sea, Dios es súper bueno. El castigo no está tan gacho. Obviamente, pues la gente que trabaja en el campo, mi suegro es un ejemplo, trabajan un montón. A lo mejor ellos desearían que Adán no hubiera tomado las decisiones que tomó, pero la tierra da a manos abiertas. El Señor es bien misericordioso. Aún la tierra maldita nos da para que comamos y estemos gordos. Aún así o sea, existe California. Exacto. No, y cuando escuchas, por ejemplo, la historia de California y todas las decisiones malas que se han tomado, había un lago en medio, lo drenaron porque a alguien se le antojó. La misericordia divina, aún en esta tierra que está maldita, es maravillosa. ¿Cómo sería, verdad? Ahorita yo lanzaba esa pregunta antes de empezar a grabar. ¿Cómo sería lo que Dios hizo antes de la caída del hombre? O sea, ¿cómo sería la tierra? No sé, tengo muchísima curiosidad de cómo era lo que Dios planeó antes de todo lo de la caída y antes del diluvio y bueno, todo lo que conocemos, ¿verdad? Y la Biblia no dice exactamente, pero hay quienes creen que sí era una zona geográfica y hasta hay mapas de dónde podía estar el Edén, porque pues fue hecho en la tierra. Entonces, pues nos da a entender eso. Descripciones. Pero también hay quienes dicen que era como sí en la tierra, pero un lugar donde el cielo y la tierra se unían y era un lugar... Y convivían. Sí, pues sí, que realmente eso sí es cierto, eso sí dice la Biblia. Pero en sí, ¿cómo era el lugar o dónde estaba? No sé, no tengo idea. No sé si sí era literal, podemos ir y pisar el Edén o no sé. Estaría interesante. Decíamos también que pues muy probablemente ya nada de eso quede, porque después vino el diluvio y cambió la morfología de la tierra. Entonces, desde tu punto de vista, Jaime. desde el punto de vista de la vida. También en el otro punto de vista. Oigan, y hablando de esto, de la maldición que surgió a partir del pecado, tendemos a pensar que ese fue la mayor consecuencia que el hombre sufrió. O sea, el que tuvo que trabajar o más bien con trabajo obtener los recursos de la tierra, los dolores de la mujer al dar a luz, o la serpiente. Pensamos que esas fueron las consecuencias graves que pasaron, pero en realidad hubo una consecuencia mucho mayor, mucho más grave. Yo como lo he escuchado, por lo general, es el concepto de entró el pecado al mundo. Yo creo que eso es lo más común que he escuchado, pero aún así no se dice mucho de qué significa eso. O sea, lo entendemos y sabemos que entró, tal vez podemos decir el mal, así términos muy generales, ¿no? Entró el mal al mundo y eso hizo que el hombre deseara el mal o fuera malo. Pero se queda corto. Es que es mucho más complejo. Sí. Y también, pues, pasajes como este se usan para ciertos contextos. O sea, hablar de matrimonio probablemente es el contexto donde más he escuchado de los resultados de la caída. Claro. Cuando le dice este tema de la autoridad y el conflicto entre hombre y la mujer en el contexto del matrimonio, casi siempre es lo que se resalta. Y bueno, cuando vemos lo que cuesta conseguir el sustento, ¿te acuerdas de la maldición? Sí. Y, o sea, es que hay muchas consecuencias. Eso es lo importante en todo esto. Se expresa de muchas maneras, pero todo se deriva de la consecuencia más importante de todo esto. Que fue cuando Dios les dijo morirán. Y ese concepto de morirán en el original. En arameo. En arameo. Porque yo sé arameo. Supongo. Pues habla de separación. De la muerte. Cuando hablamos de muerte normal, natural, pues es cuando tu cuerpo deja de funcionar y existe una como separación, digamos, espiritual, no sé, pero del cuerpo. Y Dios está hablando aquí de una muerte donde íbamos a ser separados de algo, pero ¿de qué? Sí. ¿De qué íbamos a ser separados? Pues separados de nuestra relación con Él. O sea, todas las tragedias en el mundo material que vemos, que sí están feas, o sea, que sufrimos en nuestras vidas, no sé, palidecen en comparación al hecho de que ahora estamos separados de Dios. Expulsados, así dice. Expulsados. Esa es la tragedia realmente. O sea, que haya entrado el pecado al mundo, a pesar de, no lo quiero minimizar de ninguna forma, pero el hecho de que teníamos unidad con el Señor, convivencia con Él, y que ahora
estamos en otra situación. De todas las cosas es lo más trágico. Porque pudiéramos pensar, después de lo que Dios dijo, que debieron haber muerto en ese momento. O sea, debieron haber caído muertos, pero fueron separados, que es peor. O sea, lo que revela la Biblia desde el principio y hasta desde el Antiguo y el Nuevo Testamento es que lo peor que le puede pasar al hombre es estar lejos del Señor. Y es que si nos vamos poquito atrás antes de esto y entendemos lo que Génesis 1 va describiendo, es que Dios es el origen de la vida. O sea, en Él está la vida. Él es la vida. Entonces, separación de Dios, por definición, si lo ves así, es muerte. Sí, o sea, separarte de la fuente de vida es decadencia. No hay otra cosa más que eso. Y yo puedo ver como dos razones por las que fuimos separados. Sí, uno porque Él dijo que iba a pasar y el hombre tomó esa decisión. O sea, cuando comieron del fruto, fue pues lo platicamos el podcast anterior, fue no te necesito, algo así. Pero también cuando entendemos el concepto del pecado y que Dios no puede convivir con pecado, es imposible que el hombre y Dios estuvieran en armonía perfecta, porque en Dios, siendo un Dios santo, no hay espacio para el pecado. Entonces se rompió esa relación. Incluso creo que esa separación fue como un acto de misericordia otra vez de Dios, porque hubiéramos sido consumidos. Sí. O sea, siendo pecadores delante del Señor, hubiéramos sido, o Adán y Eva hubieran sido consumidos y se hubiera acabado la raza humana en ese momento. Esa separación que hubo, creo que también fue un acto de misericordia de Dios. Eso está bueno, ¿eh? Y es que hay evidencia en la Biblia de eso. O sea, estar en la presencia de Dios no es algo que impuro, no es algo que simplemente puedas hacer. Lo que pasa es que yo no sé si las personas podemos dimensionar la gravedad o la seriedad que es estar en la presencia de un Dios tan santo. Y por eso los profetas o los hombres que tenían un encuentro, aunque fuera en visión, que no sabemos exactamente qué significa eso, si están en el espíritu, si fueron, no sé, algún acceso a lo espiritual. Pero, o sea, era temor de no puedo estar simplemente en la presencia de Dios. El hombre que tocó el arca del pacto se murió instantáneamente. O sea, vemos en la Biblia que la presencia de Dios es consumidora por definición, por tanta santidad. Los sacerdotes entrando al lugar santísimo con una cuerda y con campanitas. Y si dejaban de sonar las campanitas, los sacaban muertos. Los jalaban. Sí. El arca cuando se lo llevan los filisteos. Es que esas historias a veces las pasamos como... Las de Dagón, está buenísima esa historia. Sí. O sea, se estaban llenando de tumores y de ratones. Está bien extraño, o sea, parece aleatorio, pero era un ejemplo, o sea, una manifestación, de lo que causa la presencia de Dios en un lugar que no es santo, que no es donde... O sea, es muerte, es destrucción, y es muy extraño que la separación de Dios es muerte también, ¿verdad? Y si se fijan, o sea, vemos el poder de Dios o lo grande que es, lo terrible, temible que es, pero esa era la fuente de vida. Sí. Y con ese Dios convivían todos los días. Ajá. Y tomaron la decisión de separarse de esa fuente de vida tan increíble. Y se volvió, no un enemigo, pero sí le tuvieron miedo. O sea, llegó un punto donde pues les dio vergüenza, se escondieron de él. Pues obviamente sabían, lo conocían. Sí. Pues sí. Ahora, también otra cosa que tenemos como que en la mente generalmente es que el árbol que menciona la Biblia, había dos árboles que menciona como principales o que sobresalen dentro de Edén, que era el árbol de la vida y el conocimiento del bien y del mal. Aquí es importante el nombre completo, la palabra, el conocimiento del bien y del mal. He escuchado que a veces se le llama nomás el árbol de la ciencia. Sí, pero es el árbol de la ciencia y es la ciencia como sinónimo del conocimiento. ¿El conocimiento de qué? Lo tienes que decir completo. No, y aparte de eso, te lleva por un camino de que entonces la ciencia es el problema. Y no, Einstein. No. En algunos círculos ese es el problema. Que se ve como la ciencia en contra de la religión o alguna cosa así, pero no es el punto. Es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y tenemos esa idea de que
Era el árbol malo. El árbol malo. Era hay vida, aquí hay muerte. O sea, pero porque pensamos que era malo, como si fuera el fruto venenoso, algo así. Sí, es que así se enseña. Yo me acuerdo que uno de mis hijos cuando estaba bien chiquito dijo, sí, es que comieron la fruta mala. Una manzana mala. De esa comió la Bella Durmiente, ¿no? No, Blancanieves. Del árbol de la ciencia. Pero del bien y del viene mal. de ese entendimiento, o sea, la fruta mala, porque, o sea, pero no era algo malo. Sí, ¿no? Y dice que todo lo que hizo Dios era perfecto, o sea, Ajá, y incluyendo, bueno y perfecto, incluyendo ese árbol. Ujú. Sí, y la instrucción era nada más, no comas. Ajá, no te toca a ti ese árbol. Así, ese no es para ti. Yo creo que ahí podemos profundizar. ¿Por qué no era para el hombre? Y hay muchas cosas así, ¿no? O sea, que Dios hace. No sé. Hay cosas en el planeta Tierra y no voy a ir a específicos que la gente dice, pero Dios lo hizo. Porque ¿qué tiene de malo si Dios lo hizo? ¿Y? ¿No es para ti? O sea, el hecho de que Dios lo haya hecho no quiere decir que sea para... El hecho de que tengamos acceso Ajá. a ciertas cosas no significa que podamos tomarlas. Creo que lo que a mucha gente le parece ofensivo es que es una fuerza externa ejecutando autoridad. Porque, o sea, si estás en una dieta, haces eso, o sea, decides comer o no de lo que en este momento está fuera de tu régimen, o sea, lo entendemos muy bien cuando somos nosotros poniendo los estándares y las reglas y las expectativas, pero cuando alguien más lo hace, nos ofende. Lo que es gracioso es que es alguien perfecto poniendo un estándar, poniendo una expectativa, ni siquiera lo quiero llamar un estándar porque no es eso, dando una advertencia. Oye, si comes de eso, tú y yo ya no podemos estar juntos. En las relaciones, un terapeuta del más básico que si está sufriendo alguna clase de abuso de pareja, te va a decir, pues pon alguna limitante, o sea, a lo mejor hay que determinar que no te puede hacer eso, no te puede decir eso. Es lo único que hizo Dios. Oye, no podemos ser compas si comes de ese árbol. Y a lo mejor Adán y Eva preguntaron, ¿y el árbol es malo? Y Dios, no. O sea, el árbol es bueno, pues yo lo hice. Nada más no es para ti. No es para Como ti. cuando estás en una dieta, no comes papitas y eso no significa que las papitas sean... Bueno, no, tal vez las papitas siempre son malas. No, por eso no hago dieta. Eso ilustra Mata y come. el ejemplo muy bien porque el problema no era que fuera bueno o malo, sino que no sabían usarlo, no sabían Ajá, administrarlo. no era para ellos, No era para ajá. ellos. Y pasa lo mismo con las dietas. Es mejor no te conviene esto porque si le entras a las papitas, no vas a saber cuándo detenerte, no sabes cuánto es lo correcto. Mejor eso para ti no. ¿Por qué? Porque es malo, no. Porque tú no vas a saber controlarte. Ajá. Sí. 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 O el tema de los artículos de limpieza en un hogar. O sea, tenemos, por lo general tenemos debajo del fregador artículos para limpieza que pueden resultar tóxicos. De hecho, viene la leyenda donde manténgase alejado de los niños. Porque ellos no pueden administrar ese tipo de químicos. Y hay decenas de noticias tristes que lo confirman. Sí, comiéndose raticidas o el cloralex o lo que sea. Perdón, el cloro. Dije un anuncio. Ojalá y nos paguen algo por eso. Pero O nos cobren. es tan sencillo como entender eso. O sea, no es que no son malos per se esos De productos. hecho, son buenos. De hecho, limpian. sí, ayudan a un fin específico, pero no es para el manejo de niños que no tienen la capacidad de entender para qué son. Qué padre cuando lo pones así porque pues ilustra nuestra relación con Dios. Nosotros siendo niños sin saber, creyendo saber hacer Como un las niño. cosas como un niño. Necio. Y Dios diciendo, ese tú no. Ese no. Pero No, ¿por está qué en la no? casa. Sí, pero... Tú lo haces. Y lo es que cuando lo pones en el contexto es, come de todo. O sea, todos los demás están disponibles. Hay uno que no. Nomás este no. Pero es que o sea, a los humanos, si no estamos maduros en el espíritu, esas limitaciones nos molestan un montón y pasa en un chorro de áreas. Incluso yo siento que tú estás pensando en una que yo estoy pensando. Es así, que puedes hacer lo que quieras y lo peor es que no puedo hacer eso. Sí. ¿Por qué? Pero puedes hacer todo lo demás. Son cientos de miles de cosas. Haz una de esas. Y no, pero es que yo debería de poder hacer eso. Y ¿lo quieres hacer? No. O sea, nada más me gustaría poder. Que se pueda. Está bueno. Sí. Todos sabemos de cuál estamos hablando. Así que gracias, Señor, por tu misericordia. Dame la paciencia para Y- seguir viviendo. Porque es algo que hacemos las personas. Y empezó en el Edén. Y volvemos a lo mismo, o sea, a la mentira que dijo la serpiente, que seremos como Dios, y como que, pues esa es la intención en cierta manera, o sea, pues yo quiero hacer lo que tú haces. O lo que nos dice un niño nos reta cuando le prohibimos algo. ¿Y por qué Tú no sí. si tú sí lo estás haciendo? Pues porque eso no es para ti. Volvemos, es como volver al mismo punto. ¿Por qué yo no puedo comer
O sea, porque tú sí puedes hacer ciertas cosas y yo no. Y se me viene a la mente el versículo en Isaías 55 cuando dice, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Me gustó un chorro esta versión. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. En ese mismo pensamiento me gusta mucho en Eclesiastés. Está hablando de otra cosa, pero el recordatorio que dice, cuando vayas a orar, cuando estés en la presencia de Dios, acuérdate que tú estás en la tierra y Dios está en el cielo. Sí. O sea, es como ese recuerdo, tú no eres Dios. Ajá. Entonces te acercas a Dios en ese entendimiento, digo, tenemos confianza, tenemos acceso, que ese es otro tema, ¿verdad? Pero como la clarificación de que no somos... se te olvide. Sí, o sea, no somos como Dios. Ujú. Pero esa fue la tentación, es una arrogancia impresionante. La idea de un ser tan diferente, tan único, tan majestuoso, tan glorioso, tan terrible en el sentido de lo que hablamos ahorita, ¿no? Las consecuencias de estar en su presencia. Poderoso. O sea, no somos iguales. Esto Pero nos fue habla, la oferta. sí, y esto nos habla bastante de el concepto de relación, porque si era algo que no era para el hombre, sino para Dios administrar, no era porque era para él nada más. O sea, el concepto de bien y mal, determinar bien y mal, es porque Dios sabía cómo administrarlo para el hombre. Y el hombre necesitaba a Dios para que se le administrara eso. Y cuando el hombre decide separarse, porque pues fue una decisión y que llevó una consecuencia, pues se quedó sin esa fuente, sin esa administración de lo que Dios sí podía hacer. Y por eso nos podemos ver cómo es que funciona una relación. O sea, a ti te toca una parte, a mí me toca una parte. ¿Está mal? No, nada más. Esto te toca a ti, esto te toca a ti. Igual como hombres nos toca, o sea, como seres humanos. Esto me toca a mí como ser humano y esto le toca a Dios y necesito de Dios para que funcione esta relación. Pero ¿no creen que, o sea, todo esto que estamos hablando ahorita es una pieza que ha faltado clarificar hablando de la vida cristiana o en la iglesia? Porque el énfasis de la caída del hombre lo vemos en la desobediencia. Pero hay muchas más implicaciones y más cosas que también son importantes. No digo que eso no sea importante, sino simplemente hablar de que Dios dijo algo que no era para el hombre y que Dios tenía un plan que se estaba ejecutando al haber creado a Adán y Eva. Había algo que estaba sucediendo entre Dios y ellos que era lo que Dios quería para los seres humanos. O sea, antes de hablar de la desobediencia, es importante aclarar todo esto que estamos hablando, que es lo que tú mencionabas, Dani. O sea, ¿qué quería Dios cuando creó al hombre? Porque nos vamos directamente a todo era perfecto y el hombre lo arruinó con la desobediencia. Espérate, ¿y qué más? Sí, y el problema con eso es que si nada más lo vemos desde ese punto de vista, pues el remedio es obediencia. O sea, si el problema fue desobediencia, pues obedezco y las cosas se restauran. Está ultra simplificado. O sea, creo que más bien deja fuera un montón de cosas que son bien importantes de entender. Sí. Pero antes de la desobediencia hubo incredulidad, o sea, porque acabas de conocer esta serpiente y le haces más caso que Dios, quien te creó y tienes mucho más tiempo de conocer. O sea, empieza con la incredulidad, que creo que es una parte importante de cualquier relación. O sea, Dios quiere de nosotros lo que cualquier humano quiere de una relación. Él puso esos deseos en nosotros, quiere que confiemos en Él. Y en el caso de nuestra relación con Dios, poner nuestra confianza en Él realmente tiene resultados perfectos y positivos. No podemos ser decepcionados, a menos de que nuestras expectativas sean completamente insanas. Podemos poner nuestra confianza en el Señor y Él no falla. Sí. Que es lo que había antes. O sea, exacto, totalmente. Que es lo que había antes de la desobediencia. Y le hicieron caso a una serpiente. O sea, sí. ¿qué es eso? Antes de esa incredulidad es lo que había, es lo que Dios quería, es lo que menciona Rafa. O sea, imagínense cómo esa comunión perfecta, donde Dios dirigía al hombre, o sea, el hombre habitando la tierra, administrando el mundo, administrando la creación. Es que era como un niño en un sentido, pero al mismo tiempo era gobiernen y sojuzguen la creación. Es un concepto bien interesante que a mí me da mucha curiosidad exactamente cómo se veía, porque Adán era un hombre, pero su dependencia de Dios era como un niño. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ponle nombres a los animales. Y luego, ok. O sea, cuando vio por primera vez a Eva,
fue algo así maravilloso para él porque no conocía otro Sí. ser así. Todo era nuevo, pero todo estaba dirigido por Dios. Sí. Una cosa a la vez, una cosa a la vez. Y luego se rompió, ¿verdad? Sí. Y la razón por la que estamos aquí, no nada más haciendo este podcast, sino aquí en esta iglesia, haciendo todo lo que Aquí hacemos. vestidos. Aquí vestidos. Ok. No. Ok. No. O sea, no entendí. Pero está bien. Totalmente. Pudiendo estar en No, cuenta. Totalmente. Aquí estamos vestidos porque a Adán se le antojó una fruta. O sea, no es que quiera estar desnudo. Ese no es mi punto. Pero vivimos Vamos a las editar consecuencias esa parte. todos los días. Todas las mañanas que te pones ropa, viven las consecuencias de la decisión de Adán y de Eva. Pero, o sea, La vergüenza. precisamente, ¿cómo sería para ellos que ni siquiera sabían? O sea, no eran conscientes de que Estaban desnudos. Ajá. O sea, pero al mismo tiempo iban a gobernar la creación. Que en sí el estar desnudos no era algo moralmente Ajá. mal. O sea, No era nada. después No era ellos moralmente bueno ni malo. determinaron que eso estaba mal. Bueno, que ya estás entrando en un punto Sí. muy interesante. Ellos determinaron que estaba mal. Les dio vergüenza, sintieron una reacción al respecto y crearon un esquema a partir de entonces. Te adelantaste 2 episodios. No te creas, está bien. No, Por eso no perdona. dije esquema y no está. A donde iba antes de que me interrumpieran con la escena. Con la así. desnudez. Gracias, David. No, se Porque crean. pusieran De así nada. cosas en mi mente. No, que la razón por la que hacemos todo esto y por la que nos consideramos cristianos es porque creemos que Dios nos buscó para restaurar ese estado en el que estábamos. O sea, las cosas se rompieron y no se quedaron así. O sea, Dios buscó una solución. La provee a nosotros y nosotros respondemos a eso y la idea es que Dios quiere regresar las cosas a como estaban. Y Jaime decía ahorita de eso, o sea, Adán y Eva pudieron haber sido aniquilados en ese momento y ya, no más seres humanos. Digo, las posibilidades son muchas, ¿no? Pero Dios tenía un plan. Y lo que queremos enfatizar con esto es cuál era el estado original o el plan original de Dios para los seres humanos. Y no es solamente obediencia. No. A mí O sea, como me gusta verlo es lo de la fuente de vida. O sea, Dios era la fuente de vida y ahorita ya lo platicamos, ¿no? Pero al estar separados de Él, morimos. Así como el ejemplo de que lo platicamos de la flores. flor. Una flor que es arrancada, pues se ve muy bonita por un tiempo. O sea, ellos siguieron viviendo, siguieron siendo humanos, pero les faltaba esa fuente que les proveía la vida necesaria, la vida real. Y una flor la puedes meter en agua, dura un ratito, pero Ya está muerto. está muerta y va a terminar por morirse. Sí. Así nosotros, como humanidad en general, estamos separados de Dios, necesitados de esa fuente de vida. Y no, cuando tú ves una flor así en la casa, en un arreglo, no dices una flor muerta. Por lo general describes una flor muerta cuando ya se secó y ya se está despedazando. Pero al estar lejos de la vida ya, o sea, ya está muerta. Sí. Ilustrando lo que Dios le dijo a los seres humanos, ¿verdad? El día que coman de eso van a morir. Sí. Pero no se murieron. O sea, entonces está describiendo otra cosa, ¿no? Sí. Otro estado. Otra muerte, sí. Ajá, otro tipo de muerte. Y es, o sea, creo que lo triste, lo estoy pensando porque este aniversario le regaló a mi esposa una flor. Les dicen flores eternas o algo así, pero duran como un año. Pero es inevitable. O sea, la flor se ve súper bonita y sigue oliendo. No sé por qué proceso la pasan para que se vea como que todavía está viva y huele como si todavía estuviera viva. Pero es innegable que está muerta. O sea, es innegable que estamos en una cuenta regresiva a una finalidad. Y pensar que teníamos acceso a la perfección al poder estar en contacto con nuestro Padre todo el tiempo. Porque Dani lo está describiendo y correctamente como la fuente de la vida, pero yo también pienso la fuente del propósito. O sea, Adán y Eva no tenían duda de lo que tenían que hacer en el Edén. Y pienso en esta flor que su único propósito es pues que está en mi casa y a veces la olemos y qué lindo. O sea, pero esa flor ya no tiene valor realmente más que el que le damos cuando nos acordamos que existe. Y pienso así en nuestras vidas. O sea, en el Edén, Dios nos decía, pues haz esto. Y nada más teníamos que hacerlo y sabíamos que era bueno y perfecto. Haber perdido eso es muy trágico. No sé si dimensionamos los cristianos lo trágico que es lo que perdimos cuando Adán y Eva desobedecieron. Sí, es mucho más que nada más hablar, como empezamos hablando de esto, de maldad. Entró maldad al mundo. Porque aún así,
batallamos en ver la maldad. O sea, digo, otra vez es brincarnos a lo que sigue. Porque cada quien determina qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Pero si llegas con alguien y le dices, es que el problema de la caída del hombre es que hubo maldad en la humanidad, diría, pues no, yo soy una persona buena o yo conozco gente buena. Y muchos cristianos ahí se quedan con, pues sí es cierto, o sea, ¿qué le digo? ¿Cuál es el problema en esa persona? Si es buena y no hace nada mal, ¿cuál es su problema? No alcanzamos a ver más allá de la moralidad y el problema de la desconexión. Sí, o sea, no hay nada de qué arrepentirse. O sea, o la frase, lo único que le falta es ser cristiano. Pues le falta todo entonces. Pues sí. Pero bueno, podemos describir más de esto en el siguiente episodio para ir profundizando un poquito en todo lo que significa qué es el pecado realmente. Tal vez la dimensión del pecado es ciertas cosas malas o tal vez las graves. Como que tenemos categorías, ¿no? Y pecado es lo malo de este mundo, pero se me hace que lo que la Biblia enseña como pecado es mucho más complejo, más profundo, más difícil de determinar a simple vista. Y por eso tanto énfasis en lo que había antes para poder entender el verdadero problema de la humanidad. Tal vez aún más esclavizante de lo que creemos y por eso a veces pensamos que la disciplina es suficiente para evitar el pecado, pero realmente es mucho mayor que eso. Muy bien, pues lo continuamos en una semana. Digo, en unas horas. Nos vemos en una semana. 5 minutos. Bye. Gracias por acompañarnos. No olvides que esto solo es una parte de una serie de episodios que estaremos publicando cada lunes. Encuentra este y muchos otros episodios anteriores en YouTube y Spotify. Te esperamos en el próximo episodio para continuar esta conversación.